Cuando hablamos de celdas galvánicas, debemos de representar en nuestra mente a una estructura como esta. En dicha estructura va a ocurrir un proceso electroquímico espontáneo. Este proceso electroquímico espontáneo va a generar una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, es decir, va a generar un flujo de electrones, una corriente eléctrica continua, y lo hará pues a partir de reacciones redox. En dicha estructura tenemos dos semiceldas. Tenemos a la semicelda anódica y tenemos a la semicelda catódica. Y lo que básicamente va a ocurrir es que desde la semicelda anódica van a fluir electrones, van a salir electrones por ahí a partir de reacciones redox, y esos electrones se van a aprovechar para llevarlos en un flujo, ¿verdad? Y hacerlos pasar hasta la semicelda catódica, en donde se van a estar recibiendo los electrones. En la semicelda anódica, pues tenemos al ánodo. En la semicelda catódica tenemos al cátodo. En el ánodo van a ocurrir ciertos procesos, como por ejemplo la oxidación, es decir, la pérdida de electrones, ¿verdad? Es decir, la pérdida de electrones. Y también se va a ver un consumo o desgaste. Mientras que en el cátodo va a ocurrir una reducción, y va a ocurrir una reducción, pues se van a recibir los electrones, ¿verdad? Entonces, por aquí cuando se recibe, entonces se va a ganar electrones, ¿cierto? Entonces, si por aquí salen, por el ánodo salen, y en el cátodo se recibe, entonces aquí se está ganando electrones y por lo tanto va a haber una reducción. Además, aquí va a haber un aumento. Si en el ánodo hay un consumo o desgaste, en el cátodo habrá un aumento de masa. Y ahorita, para comprender estos conceptos, para aprender por qué sucede estas cosas en estas semiceldas, pues vamos a más o menos de forma general explicar lo que conocemos como pila de Daniel. Lo que básicamente ocurre es que en la pila de Daniel vamos a encontrar una estructura como la siguiente. Vamos a encontrar una barra sólida de zinc. Entonces por acá está la barra sólida de zinc, que va a estar puesta en una disolución, ¿verdad? En una solución afín a ese compuesto. Es decir, si tengo una barra sólida de zinc, entonces esta solución, ¿verdad? Esta solución, pues va a ser de una sustancia afín a ese material. Entonces, si aquí tengo zinc, significa entonces que la solución, ¿verdad? La solución que voy a tener en la semicelda anódica, pues va a ser una sal, o sea, sulfato de zinc. Y por el otro lado tenemos al cátodo, en donde pues encontramos una estructura sólida de cobre, ¿verdad? Una estructura sólida de cobre sumergida en una solución o disolución afín también a ese material. Entonces, si tenemos una estructura sólida de cobre, la sustancia en la que está sumergida va a ser una sustancia, va a ser una sustancia, va a ser una sustancia afín a ese material. Por ejemplo, acá también tenemos al sulfato de cobre. Entonces tenemos al sulfato de cobre. Y lo que básicamente ocurre es que el zinc sólido, ¿verdad? Entonces este zinc está sólido, entonces por acá ponemos zinc S, ¿no? O sea, el zinc sólido. Lo que va a suceder es que el zinc sólido va a perder electrones. Y en este caso, pues va a perder dos electrones. Va a perder dos electrones. Va a perder dos electrones. Dos electrones que van a fluir desde el ánodo hasta el cátodo. Entonces, cuando el zinc pierda dos electrones, cuando el zinc está sólido, ¿verdad? Tiene una carga de cero, ¿cierto? Un estado de oxidación de cero, pero cuando pierde esos dos electrones, entonces, como hay una pérdida de electrones, va a haber una deficiencia de electrones y entonces el zinc, ¿verdad? El zinc ahora va a tener una carga de dos más. Al perder dos electrones se carga con dos más. Entonces, lo que básicamente está pasando en este lado es una oxidación, ¿verdad? Porque está aumentando, ¿verdad? Está aumentando su estado de oxidación, por lo tanto está ocurriendo una oxidación. Y es por eso que en el ánodo ocurre una oxidación. Por el lado del cátodo, vamos a tener en la disolución, ¿verdad? Cobres más dos disueltos. Entonces, tenemos por aquí nuestros cobres más dos disueltos. A ver, acá los resalto. Entonces, vamos a tener cobre más 2
2 más disuelto, ¿verdad? Disuelto, pero van a venir 2 electrones y este cobre más 2 es el que va a recibir los electrones, es decir, va a ser el que va a ganar los electrones. Entonces, este cobre más 2 va a ganar esos 2 electrones y cuando los gane, pues como estaba con un cobre más 2 y los va a ganar, entonces significa que se va a convertir en un cobre cargado de cero y se va a convertir en un cobre sólido, así como el cobre sólido que tenemos aquí con carga cero, ¿no? Que lo tenemos sólido. Entonces, estos 2 electrones, ¿verdad? Estos 2 electrones en realidad van a ser ganados por el cobre más 2 que está disuelto en la solución, ¿verdad? Que está disuelto en la solución, ya que en la semicelda catódica pues encontramos el sulfato de cobre, ¿verdad? Disuelto, ¿cierto? Diluido. Entonces, vamos a ver que aquí lo que está ocurriendo es una reducción, porque el cobre más 2 se está convirtiendo en un cobre de carga cero, por lo tanto esto es una reducción. ¿Y a qué le llamamos cuando decimos aumento de masa? Pues estos cobres, ¿verdad? Cargados de cero, pues se van a ir depositando en el cobre sólido. Es decir, estos cobre más 2, al convertirse en cobre cero, van a empezar a acercarse acá al material y van a empezar a depositarse por aquí, por los extremos. Y es por eso que vamos a ver al cobre, ¿no? Va a aumentar el cobre su masa, pues porque va a haber cobre, el cobre que estaba disuelto en la solución, pues se va a convertir en un cobre sólido. Y se va a pegar aquí, se va a pegar en nuestro material de cobre sólido. Entonces, lo que básicamente está ocurriendo son reacciones redox. Está apareciendo una oxidación por la parte del ánodo y una reducción por la parte del cátodo. Entonces, al ánodo le vamos a dar el signo de menos y al cátodo el signo de más. Y lo que básicamente estamos viendo es que por este lado está ocurriendo una oxidación y por el otro lado está ocurriendo una reducción. Cuando vemos los problemas, lo que básicamente vamos a tener que ver es la oxidación y la reducción. Entonces, cuando hablamos de celdas galvánicas, debemos de pensar en toda esta estructura, ¿verdad? Pero la podemos resumir en una abreviación. Podemos resumirla de la siguiente forma. En la parte de la oxidación vamos a colocar al zinc, barrita, zinc 2 más, doble barrita, cobre 2 más, barrita, cobre sólido, ¿no? Cobre sólido. Lo que básicamente nos está comunicando, ¿verdad? Lo que básicamente nos está comunicando esta expresión de aquí es lo siguiente. Nos está comunicando que vamos a tener una celda galvánica, ¿cierto? Donde el zinc sólido se está oxidando en zinc más 2, ¿verdad? Como hemos visto aquí, el sólido se está convirtiendo en zinc más 2. Y por el otro lado, el cobre más 2 se está convirtiendo en un cobre de carga cero sólido, o sea que está ocurriendo una reducción. Estas semireacciones, la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, generan un potencial eléctrico, un potencial estándar, que pues lo tenemos en el siguiente cuadro. Básicamente aquí están los potenciales de reducción y cuando hablamos de potencial de reducción, pues nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen estas reacciones, ¿verdad? Todas estas reacciones que están aquí, a la capacidad que tienen, de hacer fluir los electrones, ¿no? Hacer fluir los electrones. Y ya en los problemas vamos a ver pues algunos conceptos muy importantes, como por ejemplo, si quiero determinar el potencial, ¿verdad? O sea, el voltaje, ¿no? Potencial de la celda, pues lo único que debo de hacer es sumar el potencial, ¿verdad? Que va a aparecer en el ánodo, más el potencial que va a aparecer en el cátodo. Entonces ya en los problemas, cuando ahorita vamos a hacer los problemas, ahí pues vamos a aclarar algunos conceptos muy importantes acerca de el potencial de las reacciones.